A ver, es que el agua caliente es muy mala para la piel. El agua caliente es muy mala. ¿Sabes lo que lo es en verdad? El estrés. Por lo menos el agua caliente me envuelve suavemente mientras me disocio. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast que te dan ganas de dejar de escuchar cada vez que los crímenes interrumpen una historia sobre Coral electrocutándose. Ya, ni que este fuese un podcast sobre crímenes o algo así. ¿Verdad? No, es que en verdad, ¿quién tomó la decisión de hablar de crímenes en este podcast? De hecho, tú y yo. O sea, tú. Bueno, tú participaste libremente de una votación democrática. ¿Y cuáles eran esas opciones que se votaban en una votación democrática? A ver, te dejé votar entre que el podcast fuera de crímenes o que los crímenes fueran el tema del podcast. Ah, vale, siendo así, claro, me pongo un puntito en la boca, ¿no? Ya veo que fue una elección súper democrática. Exacto. Y si salió algo que no te gustó, pues es lo que hay, Yayo. No siempre va a ganar lo que te gusta a ti. Toda la razón, sí, es que claro, ¿cómo sé poner en duda, no? Este procedimiento. En fin, mira. Y aquí estás atado un día más. Atado, así estoy, ¿no? Me siento así un poquito incluso. Ay, que tenemos que dar las gracias a la gente que vino a vernos. No, pero ya lo dimos en el anterior capítulo. Sí, ya lo sé, pero era toda mentira. ¿Otra vez? Ahora es real. Es verdad. Sí que Todo es verdad que nos fingido. habíamos inventado en el anterior capítulo que ya había ocurrido el show. Ahora sí que podemos confirmar. Y fue maravilloso. No, pero yo creo que incluso se nota, porque yo ya estoy con pantalones cortos. Quiero decir, ya se nota que hubo un mes de por medio de tiempo. Así Hay somos una ola de nosotros. calor. Eficientes. Sí que somos. Rápidos, Wow. veloces. Es la palabra que nos describe normalmente. No, muchísimas gracias a toda la gente que vino. La gente fue maravillosa. Nosotros salimos corriendo. Hay que pedir perdón por eso. Salimos corriendo. Un poco corriendo. Nos dio un poco de... Corrimos. Bueno, puede ser que corriéramos. pánico escénico y bueno, corrimos. yo tropecé y me quedé a medio camino. Entonces, haciendo como el ridículo. No, pero digo al marcharnos. No, ya yo también. Vale. Bueno, en fin. Podemos pasar página. No, pero di gracias. Ya lo dije muchas veces. Otra vez. Mil gracias a todo el mundo. No, fue que es guay. gente genial, Y increíble. Cora ganó, ¿eh? Y guapísima. Gente La muy gente guapa. era muy guapa. ¿Sí? Y había un chico divertidísimo en primera fila. Yo todo el rato me reía muchísimo gracias a él. Porque, por ejemplo, en un momento dado tú dijiste, no sé qué, la culpable era Gemma. Y él dijo, ¡ah, la catalana! En plan, así como por lo bajito. Me hizo tanta gracia. Bueno, en fin. Bueno, inside jokes. Y nada, seguidnos en Spotify y en todas las redes. Partes y bla, bla, bla. Ya dimos mucha comedura de oreja. Muchísimo. Entonces, empecemos ya, por favor. Sí. Que empiezo yo. Bueno, pues vamos allá con mi caso de hoy, ¿no? Que contra todo pronóstico no ocurre en la tierra prometida del delito, del crimen, ¿no? O sea, disparos unidos, sino en el país que literalmente creó este podcast. O sea, Reino Unido o UK. Vale. Referencia, supongo. Muy Y bien. mi historia de hoy ya os digo que es una pequeña historieta, no tan, pero tan heavy que parece mentira que exista una persona así de malvada en el mundo, a pesar de Coral. Pero bueno, porque Así soy yo. ella sabéis que es la reina de todos los males. O sea, ella es la peste bubónica. Ella es, bueno, pues un capítulo de la Biblia, ¿no? Así en definitiva se podría decir. Pero bueno, como siempre, antes de empezar a contar nada, vamos a ponernos como un poquito en modo Wikipedia y dar un poquito de contexto sobre esta historia. Mi protagonista de hoy se llama John Reginald Christie y nació el 8 de abril de 1899 en Halifax, que es, bueno, pues como una ciudad random de Nueva Escocia, o sea, Canadá. Y diréis, esto no está teniendo sentido. Dijiste que era Reino Unido. Piano. Vale, Piano. vale. En fin, como os dije, ya digo, la historia ocurre en UK, así que no os adelantéis. Ese momento llegará, que os encanta adelantaros. Una cosa curiosa es que a pesar de que mi protagonista de hoy se llama John Reginald, todo el mundo, cuando era pequeño, lo llamaba Reggie. Y él odiaba que le llamaran así con todas sus fuerzas, porque le parecía como
yo qué sé, como un nombre súper infantil. Y cuando tenía tipo 5 años, pues seguramente no pensaba en ello, pero cuando tenía 20 años, pues le jodía que le llamaran Reggie, ¿no? Y claro, teniendo en cuenta que él es el protagonista de esta historia, bueno, pues como que solo puede ser que sea o el asesino / secuestrador o el asesinado / secuestrado / víctima, ¿no? En general. Bueno, pues en su caso ya os adelanto que es el asesino. Bueno, no hace falta hacer tanto spoiler. Hago spoiler, así que como odiaba tanto que le llamaran Reggie, he decidido respetar sus deseos y llamarle efectivamente Reggie. Vale, me parece bien. Solo por joder. Pues payaso. Está bien. Por eso tenía que hacer el pequeño spoiler de que era asesino. Y que más, allá todos lo sabéis. Sí. Yo siempre pongo de título al asesino, nunca al asesinado. Bueno, no nunca, pero casi nunca. Bueno, pues está bien poner de título a la víctima. Depende, porque también la revictimizas. Es que es debatible, Ya. ¿sabes? Entonces, yo qué sé. Sí, puedo entenderlo. Que nos lo pongan en comentarios. Pues sí. ¿Qué opináis acerca de este tema? El comodín del público. Efectivamente. Siempre hay que recurrir a eso. Bueno, pues como os decía, Reggie nació en 1899, así que se viene un caso ocurrido allá por el siglo I antes de Rihanna, en la época en la que los continentes no estaban divididos y formaban la Pangea, ¿no? La época a la que se refieren nuestros padres cuando nos cuentan que iban atravesando ríos con lianas cuando iban al colegio. Te quiero decir, ¿no? Un caso súper antiguo, en definitiva. Ya. Y nuestros padres, cuando yo iba al colegio era y tenía que recorrer tantos kilómetros. Atravesar el Himalaya. Sí, y yo creo que lo tenía enfrente de casa. Enfrente de casa. Pero bueno, mi padre siempre me cuenta que él cuando iba al colegio tenía que ir como por un caminito en donde había una casa abandonada, en donde allí vivía una señora. Y mi padre venga a ver a la señora todos los días, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando llevaba tipo 5 años por ese camino saludando todos los días a la señora, su madre, o sea, mi abuela, le dijo que llevaba tipo 20 años muerta esa señora. Y mi padre... Y es mi historia paranormal de familiar, ¿no? Que siempre me encantará. ¡Qué mal rollo! Ya. Y mi padre encima no es nada hijo de la luna. Es como superciencia. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, que no le pega nada. Como creer en, buah, vi un fantasma. ¿Y sabía que era un fantasma? No, él no lo sabía. Hasta que se lo dijo su abuela. Quiero decir, hoy en día piensa que es un fantasma. Él lo cuenta como para que tú simplemente pues tengas esa información. Uy. Pero él no opina. Pero claro, lo dice en plan, me pasó esto. Qué mal rollo. Ya, qué divertido. ¿Sí? Bueno, en fin, Reggie vivía en una familia aparentemente normal, como de la época. Tenía 6 hermanos, que para la época era hasta poco. Y la verdad es que su madre y sus hermanos querían como mucho a Reggie, ¿no? Y lo trataban como un ser humano más. Pero el caso de su padre... Pues, como un ser humano más. Espera, que lo entenderás. Vale. Porque el caso de su padre es completamente distinto, ¿no? Porque el padre de Reggie era un señor chusmoso, asqueroso, súper autoritario, que todo el rato maltrataba psicológicamente a Reggie y lo trataba todo lo contrario de un ser humano. Ah, genial. Por eso te digo, fantástico. En plan, su madre rollo, buah, pues eres un humano, perfecto. Y su padre, ¿hasta qué punto? ¿Sabes? Ay, Dios. Era un poco así. Me refiero, como que le decía a Reggie que todo lo hacía mal y no le hacía jamás ningún tipo de comentario positivo y solo le hacía que, o sea, le decía que era un inútil, que nunca llegaría a nada en la vida, que era mejor que se pegara un tiro en la cabeza, en plan, burradas así, ¿sabes? Ya digo, un poco el típico señor asqueroso que suelta sus inseguridades y frustraciones en su propio hijo para sobrellevar su mediocre vida, ¿no? Es un poco lo que ocurría aquí, ¿no? Me parece bien. Y Está bien, ¿no? Pero sí. Pero entiendo el concepto. Y tú, yuju, que como que muestre sus inseguridades en su hijo y lo maltrate. Perfecto, viva, viva. Y este Reggie como que lo quería llevar bastante fatal, ¿no? Porque por muy bien que le tratara al resto de su familia, lo mucho que su padre lo torturaba todos los días psicológicamente hacía que Reggie como que tuviera una infancia, bueno, pues muy desgraciada así en general. Porque siempre te quedas con las cosas malas, nunca con las buenas. Pero bueno, a pesar de eso, en los estudios le iba muy bien y sacaba súper buenas notas. Entonces, bueno, como que esa parte guay, ¿sabes? Vale. Y cuando llegó a la adolescencia, se le ocurrió que sería como un plan súper guay apuntarse a los Boy Scouts de repente, ¿no? Que es algo que se está perdiendo por lo que sea.
Bueno, Ya, sería se están genial. perdiendo. Siempre fue mi sueño cuando era pequeña. Ser un Boy Scout. Sí, te lo juro. Claro. Yo, Un ¿por qué no boy. existe esto? Ya. Bueno, pues Pero seguro había chicas, ¿eh? sí, en los Boy Scouts había chicas. Te lo juro que sí. Sí. ¿No será quizás en las Girl Scouts? Claro, es que... Bueno, ya me entendiste. En fin, colarios ingleses. Bueno, pues en esos Boy Scouts Reggie vivió otra experiencia traumática en su vida, que es que un día un grupo de chicos de los Boy Scouts, entre los que estaba Reggie, decidieron ir a un prostíbulo como primera experiencia sexual. Que claro, ya solo con eso, ¿no? Esto ya sería una historia suficientemente mala. Pero es que encima Reggie se puso tan nervioso que no consiguió empalmarse. Ay, pero no tenía que hacer nada. Como no tenía que hacer... Quiero decir, podía estar allí y no intentar hacer nada. No, porque ellos fueron al prostíbulo, todo el grupo, Bueno, pero tú para puedes tener quedarte... su primera relación sexual. Ah, Claro. Es que por eso digo unos asquerosos. Ya, aunque sí. fuera la 25ª relación sexual, también mal. Pero es que, quiero decirte, Sí, aunque fuese para cotillear, bueno, Todo pues está mal. feo, pero... Sí, la todo mal. existencia sola de ese prostíbulo ya era también mal, ¿no? Todo mal. Todo mal, todo mal. Todo mal. Pero bueno, encima ya digo, él no consiguió empalmarse y sus compañeros de los Boy Scouts, no sé cómo, pero se enteraron de que Reggie no había sido capaz de empalmarse. Así que le empezaron como a hacer la burla y le gritaban cada vez que lo veían en cualquier contexto: Reggie no puede. Como que le decían, Reggie no puede, todo el rato así, ¿no? Ay, Como forma de pobre reírse de él por Reggie. no poder empalmarse. Y claro, de ahí que Reggie odie que le llamen Reggie en parte, porque le recuerda un poco como a este momento chungo de su vida. Y yo por eso, efectivamente, lo voy a seguir llamando Reggie. Porque hasta aquí puedes empatizar con él. Sí, es que dije pobre, pero en realidad, claro, ahora ya sé todo. Claro, es que, ya digo, hasta aquí puedes como empatizar un poquito con él, pero va a llegar un punto en el que ya no vais a empatizar tanto. Claro, y aún así no todo vale, Reggie. No. En plan, ay, es que me hicieron bullying en el colegio. Bueno, muy mal, pero Muy mal. no justifica que seas una mierda de persona, no sé. Digo, vale, pues cuando Reggie cumplió 17 años, decidió como que sería como un planazo de repente apuntarse a trabajar en una comisaría de policía como oficinista. ¿Por qué no? ¿No? Ordenando papeleo y movidas así. El problema es que era, bueno, como súper poco tiempo, o sea, duró muy poquito tiempo este momento oficinista en la comisaría, porque cuando Reggie llevaba unas pocas semanas trabajando allí, decidió usar el descuento de los 5 dedos y le pillaron. Uy. O sea, ¿cómo de loquito tienes que ser, no? ¿Cómo de loquito para parecerte un buen plan robar en una comisaría de policía, ¿no? Sí, quizás el plan no estaba bien elaborado del todo. No lo Quizás estaba. tenía fisuras. Tenía un par de lagunas, quizás, ¿no? Lagunas como las que tú y yo queríamos utilizar para como ducha en nuestro viaje en coche, Sí. ¿no? Pues igual bien existentes. Igual sí. Igual tenía que darle unas vueltecitas a ese plan. Un par. En fin, obviamente, en cuanto lo llamaron fue despedido, ¿no? Y aquí se viene como el drama porque Reggie tuvo que ir a su casa a contarle a su familia lo que había pasado. En plan, oye, papá, mamá, usé el descuento de los 5 dedos, bla, 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 ¿no? Y él, pensé que era el descuento del empleado y resulta que no. No, pensé que me podía llevar todo gratis. Y no, tenían que pagar por ello. Y el padre de Reggie se enfadó tantísimo con él que lo echó de casa en cuando se enteró del momento robo. Y claro, con la tontería Reggie es que se quedaba en la puta calle, te quiero decir. Pero antes de dormir en la calle dijo, va, mira, pues me apunto en el ejército y así al menos tengo una cama y comida. Así que nada, para allí que se fue, para el ejército. Ah, vale. Yo lo quiero comprar, en plan, como plan alternativo a vivir debajo de un puente. Sí. Sí, de repente, ¿no? Y el problema es que, ¡boom!, estalla la Primera Guerra Mundial. Uf. Y Reggie, allí apuntado en el ejército, bueno, pues no se libró de tener que participar en la guerra. Concretamente, lo destinaron al frente como encargado de señales. Signifique lo que signifique eso. En plan, pues tú te encargas de las señales. Y él... Vale. Y él mirando señales que estén correctas. Y él haciendo... El bueno, Qué malo. Es que, claro, ¿qué significa Es eso? que me imagino a Reggie mirando una señal por horas.
En plan, tengo que controlar esta señal. Van llevando una mochila con un CD al paso. Un máxima velocidad 40. Es que no entiendo. Y haciendo de estado, bueno, basta. Bueno. Se nos está yendo un poco las manos. Pues allí, en el momento soldado, pues como que duró lo mismo que duraríamos Coral y yo, ¿no? Porque a los pocos días tuvo que ser hospitalizado porque le lanzaron gas mostaza a la cara. Que sí que es verdad que no es como lo más divertido que le pudo haber ocurrido nunca. Ya. Te diré, ¿no? Un poco lo que me pasó a mí, ¿no? En Cayón cuando trabajaba en el PAC. Solo que en ese caso fue el gas pimienta. No mostaza. Pero él fue mostaza. Y no ¿Qué te pasó? Saben la historia, que la conté en el podcast. ¿Tú no la sabes? Bueno, pues haber escuchado. Lo conté en un capítulo. No me acuerdo. Bueno, pues que alguien te echó. El del cuchillo que nos tuvimos que lanzar encima de él y vino antidisturbios, le lanzaron gas pimienta, se me metió en toda la cara. Pues igual, solo que él mostaza. Pues creo que hubiese preferido el mostaza. Casi protagonizas un episodio. Casi. ¿Cómo te sientes? Le faltó nada. Hubiese sido triste porque mueres, pero feliz porque eres protagonista. Triste hasta que... Bueno, no me preguntéis cómo se las arregló Reggie, pero gracias a ese ataque con gas mostaza consiguió que le dieran la baja como en el ejército, ¿no? Vale. Y le dieron una pensión por incapacidad de por vida. Creo que quiero que me echen gas mostaza, te diré, ¿no? En la cara otra vez. Me imagino como 1 kilómetro echando gas mostaza y él, ¡ay, mis ojos, no veo! Y tirándose al suelo. Sí, yo haría eso. Creo que le pude haber sacado más partido a lo de Cayón. ¿Sí? Ahora viéndolo en perspectiva, te diré, ¿no? En fin, después de eso, Reggie, una vez fuera del ejército, conoció cuando tenía 21 años a una chiquita que sería el gran amor de su vida, que se llama Ethel Waddington. Y tenía 22 años. Ya verás, te vas a sentir tan representado por este tipo de relación. Miedo. Ya veréis, ¿no? Vale, no sé. Y al poco de conocerse tuvieron una de esas historias, ya digo, que Coral jamás podrá tener. Es decir, una historia de amor. Ay, gracias, qué bonito. Nunca ocurrirá. Perfecto. Tantísimo que se enamoraron, que a los pocos meses de conocerse ya se casaron, ¿no? Concretamente el 10 de mayo de 1920, que había, pues, y aquí, bueno, hubo un problemita aquí, en este momento. En esta época la gente, como que de verdad, llevaba a cabo la movida esta de llegar virgen al matrimonio. Entonces, Una costumbre que nunca debió de perderse. Bueno, esa es tu opinión. Entonces, cuando Reggie y Ethel se casaron, pues como que aún no habían tenido sexo nunca. Y recordemos que Reggie tenía malas experiencias, claro, en su anterior intento de tener sexo, que fue cuando estaba en el prostíbulo con los Boy Scouts y no se empalmó. Vale, pues en la noche de bodas, Ethel contaba con tener sexo con Reggie, lógicamente, pero a él pues como que le volvió a pasar exactamente lo mismo que el día del prostíbulo y no consiguió empalmarse. Y en vez de enfocarlo desde un punto de vista emocionalmente maduro, asumiendo que no pasa absolutamente nada y hablándolo entre los dos, en vez de hacer esto, decidieron fingir que no pasaba nada. Y se pusieron a dormir, como fingiendo demencia. Mal. Y claro, Ethel en verdad se quedó muy rayada con el tema, así que se lo comentó a todos sus conocidos por si a ellos también les había pasado. Y ya os imagináis qué fue lo que ocurrió. Que obviamente todo el mundo empezó a burlarse de Reggie, igual que le había pasado en la adolescencia. Es que a lo mejor era mejor que se lo comentase a él primero. Sería También un te detalle. digo, sí. Además, ese problema no solo ocurrió en la noche de bodas, porque después de eso, Ethel y Reggie intentaron durante meses tener sexo. Con penetración me refiero. Pero nada, Reggie no era capaz de empalmarse en ningún momento. Y la verdad que Ethel como que se frustraba muchísimo porque ella quería tener hijos. Y era un elemento bastante importante conseguir que Reggie se empalmara, quiero decirte. Y claro, Ethel se lo comentaba a sus amigas, que a su vez se lo comentaban a sus maridos. Y poco a poco todo el mundo empezó a vacilar a Reggie diciéndole cosas como: puedes dejar a tu mujer con John tranquilo porque nunca va a pasar nada. Ay. Cosas así decían de él. Y Reggie se obsesionó tantísimo con el tema que cada vez que intentaba tener sexo con su mujer quería probar como cosas nuevas para intentar empalmarse.
Por ejemplo, un día pues probaba a tener la luz apagada, otro con la luz encendida, otro, yo qué sé, en posición de perrito, otro misionero. Te quiero decir, diferentes prácticas para intentar empalmarse. Pero, al igual que en la vida de Coral, nada funcionaba. Qué gracioso. Hasta que un día a Reggie, mientras intentaba tener sexo con Ethel, probó a intentar asfixiar a su mujer. Y mágicamente Reggie se empalmó por primera vez, Madre al mía. instante. El problema es que a Ethel no le gustó nada al momento de asfixia, como que no había dado su consentimiento para algo así. Ya. Así que le dijo a Reggie que parara y se fue de la habitación. Pero a Reggie le dio absolutamente igual porque acababa de descubrir una forma de empalmarse por fin. Así que decidió ir a prostíbulos y llevar a cabo su nueva estrategia para tener sexo. Y efectivamente funcionó. En el prostíbulo por fin consiguió tener sexo por primera vez intentando asfixiar a una mujer prostituida. Aunque eso sí la avisó previamente de lo que iba a hacer. Bueno, por lo menos tuvo el detalle, ¿no? De esta forma, el matrimonio de Ethel y de Reggie, la verdad que fue poco a poco terminando, ¿no? Porque Reggie solo tenía sexo en prostíbulos y pasaba de la cara de su mujer Ethel. Así que cuando llevaban 4 años ya casados, Ethel pues dijo, mira, hasta aquí, porque yo quiero tener hijos, esta persona no puede empalmarse conmigo si no es intentando ahogarme, no es nada comunicativo con el tema, porque podríamos intentar solucionarlo de alguna forma. Él pasa de hablarlo, yo qué sé. Ya, y además si tenía sexo con prostitutas, a lo mejor ya pasaba de su mujer. También. Pues no, claro, es que todo mal, ¿no? Claro. Entonces, si tienes pues, relaciones fuera del matrimonio, claro, pues a ver. es que en realidad le estaba poniendo los cuernos Claro, todo el rato. Claro. Así que Ethel se fue de casa y abandonó a Reggie. Y fue en este momento cuando Reggie tomó la decisión de irse de Canadá y probar como una nueva vida en otro país. Y este país no es otro que UK. Por eso esta historia os dije que ocurría en UK. Vale. Así que Reggie se mudó a Londres. Y una vez allí, John se puso... Bueno, John no. Reggie, que le tengo que llamar mal todo el rato, por favor. Que como por joder. Se puso a buscar trabajo de cualquier cosa, pero la verdad que no conseguía prácticamente nada decente. Así que muchas veces se quedaba en la calle a dormir. Y cuando no estaba en la calle, pues dormía en una pensión o algo así temporal, porque tampoco le daba el dinero para mantener un domicilio de forma estable. Quiero decir, no alquilaba una casa. Ya. Que no tenía una vida muy estable. No. De hecho, muchas noches las pasaba en el calabozo porque la policía lo detenía por pequeños robos o delitos así menores, ¿no? Que Reggie cometía para intentar sobrevivir. Por ejemplo, en abril de 1921 fue condenado a 3 meses de cárcel por robar dinero del correo de la gente, porque en ese momento como que Reggie trabajaba en una oficina de correos y cuando recibía sobres sospechosos de tener dinero dentro, pues Reggie los robaba. Madre Como mía. que tocaba y decía, huele billetico. Ya. Y lo abría y raca, ¿no? Madre Otra vez el mía. descuento de los 5 dedos. Sí. O por ejemplo, en el año 1924 estuvo otros 9 meses en la cárcel por robar como en una tienda, ¿no? Y en 1929 estuvo 6 meses en la cárcel por agredir a una mujer prostituida. Y en este último momento, prisión, ¿no? Me voy a detener un poquito, ¿no? Porque es relevante para la historia esta última vez que entró en la cárcel. Vale. Porque ¿sabéis cómo agredió a esa mujer prostituida? ¿Queremos saberlo? Sí, la intentó asfixiar mientras tenían sexo. O sea, como ya veis, que en ningún momento dejó de lado toda esta teoría que tenía él de que solo se podía empalmar si asfixiaba a la persona con la que estaba teniendo sexo. Y bueno, se pasó así muchos años, yendo y viniendo de la cárcel por delitos, digamos, pequeños. Hasta que en 1934, o sea, mucho tiempo después de irse a UK, Reggie se cansó de hacer el loquito y decidió escribirle una carta a Ethel. Igual ya habían pasado 10 años. Ay, Dios, aún se acordaba. Sí. A su exmujer diciéndole que la echaba muchísimo de menos y bla, bla, ¿no? Que quería volver con ella, no sé qué. ¿Y sabéis qué hizo Ethel? Volvió con Reggie. ¡No! Sí, por eso yo te dije que te ibas a sentir identificado. Qué genial.
Además, Reggie le pidió a Ethel que se mudara con él a Londres para vivir como una vida de diversión a raudales juntitos. Y Ethel volvió a decir que sí, porque claramente se había dado un golpe en la cabeza. Hombre, un poco sí. Te llevarías bien con ella, Coral. Porque yo creo que sabía lo de las mujeres Sí. prostitutas. Yo también lo creo, Estoy segura. 100%. Pero bueno, pues yo qué sé. En fin, cuando Ethel llegó a Londres, ella y Reggie alquilaron una casa en el número 10 de Rillington Place, que parece un lugar súper aleatorio, pero en verdad es bastante importante para esta historia, así que dato que se tiene que quedar aquí bien metidito en la cabecita, Vale, ¿no? en el número 10. En el número 10 de Rillington Place, Vale, de un lugar. perfecto. Poco después, Reggie aprovechó como que acababa de estallar la Segunda Guerra Mundial, porque claro, sí que es verdad que es una época conflictiva, ¿no? Para apuntarse en la policía, aprovechando que tenían como mucha falta de personal por toda la gente que se había ido al ejército. Y precisamente como estaban tan apurados, no se fijaron en todo el historial delictivo que tenía Reggie en Reino Unido. Ya no te cuento en Canadá ni nada de esto. Pero lo cogieron como policía. Lo cogieron como policía. Qué fuerte. A pesar de haber estado 3 veces en la cárcel. Hombre, a ver, no sé. Tenían falta de personal, yo qué sé. En fin. Me parece fuerte. Es fuerte. A ver. ¿Y tú, el que más delitos tiene? Ese para trabajar. Ese mismo. ¿Hasta qué punto no están cumpliendo eso hoy en día también? Así que nada, Reggie se puso a trabajar como policía y eso fue algo muy importante para la historia. Porque gracias a eso, Reggie tuvo acceso a muchas personas en situación vulnerable. Personas que iban a comisaría a decir, Ya. me violaron, me robaron, lo que sea, Madre ¿no? mía. Y Reggie no dudó ni un solo segundo en aprovecharse de esta situación. Fue así como en agosto de 1943, Reggie aprovechó que Ethel se había ido a Canadá unas semanas a visitar a su familia para llevar a cabo un plan horrible. En ese momento Ethel estaba ya como resignada a que jamás iba a tener sexo con su marido Reggie. Ah, que cuando volvieron tampoco nada. Nada, porque claro, ella no quería que Reggie lo ahogara. O sea, intentara ahogar, Ya. ¿sabes? Y Reggie solo se empalmaba de esa forma. Claro. Entonces, Solo entendía la violencia Solo como su modus operandi. literal, eso Vale, es lo que pues ocurría. nada. Entonces, y ella pasaba. Entonces, Sí. Ella, mira, es que no quiero morir. claro, en plan, no estoy dispuesta a morir por tener sexo contigo. No eres Jacob Elordi. Lo siento. Bueno, es que Jacob Elordi ahora me cae mal. Porque está con Kendall. A mí No, la que me cae mal es está con Kendall. Está Kendall. con Kendall. Me Ahora cae me tan cae mal peor. Kendall. Porque Sí. Kendall, puedes dejar de acaparar a todos los hombres guapos de este planeta. Puedes parar. Con Kendall. Con todo el mundo. No. Estuvo Kendall perfecto. Me Que cae mal por pare. euforia, le cogí mucha manía. ¿Por qué? Pues no me gusta su personaje. Ya, ese personaje es terrible, Sí, claro que pues lo es. le tengo manía. Ya, pero es que yo le tengo manía ahora al director de Euphoria por haberse cargado la serie. Ya. Bueno, en fin, continuemos, por favor. Ya digo, como que en ese momento Ethel estaba ya resignada a que jamás iba a tener sexo con su marido, ¿no? Porque ella pasaba del momento asfixia. Vale. Y él pasaba de no tener el momento asfixia. Así que Reggie tenía sexo en prostíbulos todo el rato. Y en una redada policial a un prostíbulo, Reggie conoció a una chica llamada Ruth de 17 años, que era pues una refugiada austríaca Ay, Dios. que ejercía la prostitución para intentar sobrevivir, porque recordemos que estamos en la Segunda Guerra Mundial. Con lo Madre cual, mía. Austria, epicentro del drama. Ya, pero él seguro que era mayor. Pues aquí igual tenía 40 y largos. Ya. Seguro, por ahí Seguro. andaría. Y era una niña. 17 años. Claro. Y Reggie se aprovechó de ello, ¿no? Así que cuando Ethel se fue a visitar a sus padres, Reggie invitó a Ruth a su casa para tener sexo con ella. Y Ruth no desconfió de Reggie en ningún momento porque, oye, al final es que era un policía. Encima, claro, es Claro. verdad. El problema es que Reggie hizo lo que hacía siempre que tenía sexo e intentó asfixiar a Ruth para poder empalmarse. Pero sin querer se pasó, porque sí que es verdad que no era su objetivo. Bueno, sin querer, a ver, asfixiar a alguien hasta matarlo. Sí, es fuerte. Bueno, sin Es querer. fuerte. Pero bueno, él Sin en querer principio evitarlo. no apuntaba a eso. Y de Sí. repente pasó eso. Como que asfixió tanto a Ruth que no se dio cuenta de que ella no podía respirar. Como que no fue premeditado. Claro, justo. Vale, Que no estaban jugando ya. Y después de varios segundos así, Ruth murió ahogada. Dios. Y cuando Reggie se dio cuenta, al principio flipó y se asustó mucho. Pero al rato se lo pensó 2 veces
y llegó a la conclusión de que esta experiencia le había gustado más que ninguna otra que había vivido en toda su vida. Dios mío. Así que soñaba con volver a repetir algo similar. Dijo, me encantó. No era mi plan, pero me encantó. A ver. Es que yo de verdad que cada día me quedo más loca con la mente de los asesinos. Es que es fuerte, ¿eh? En plan, he descubierto que te encanta lo que vine a hacer este mundo. Sí, en fin. Bueno, pues después de ese primer crimen, Reggie abandonó a la policía por si acaso y se puso a trabajar en una fábrica de chocolate, ojalá, de radios, como de radios de bicicleta. Y en cuanto Ethel volvió a irse de viaje a la casa de sus padres a Canadá, Reggie aprovechó la oportunidad para cometer su segundo crimen. Dios mío. Y esta vez lo tenía claro y ya sabía que no quería jugar más a los falsos estrangulamientos, sino que quería matar de verdad. Vale, pues la víctima elegida se llamaba Muriel Amelia Eddy, que era una compañera de trabajo de Reggie de 31 años, a la que invitó a tomar el té a su casa con la excusa de que tenía una mezcla especial que al ser inhalada la ayudaría a combatir una bronquitis crónica que sufría esta pobre chiquita. Ay, pobre, encima fue para querer curarse. Claro, una excusa de mierda, en verdad, pero se aprovechó. Pero bueno, si en ese momento estás desesperada, te lo crees. Claro. Y la idea era que Muriel tenía que inhalar esa mezcla rara de un frasco con un tubo insertado en la parte superior, ¿no? Un poco como si fuera una cachimba. No sé si me explico. Sí. El problema es que la mezcla era en realidad una especie de Vicks Vaporub mezclado con un gas sedante. Ay, Dios. O sea, realmente sí que tenía algo como que ayudaba a expandir los bronquios, pero tenía dentro también un poco de sedante. Con lo cual, el Vicks Vaporub simplemente como que se lo puso a la mezcla para disimular el olor del gas con el que John tenía pensado dormir a Muriel para luego llevar a cabo su plan. Sí, a ver, lo tenía bastante elaborado, también te diré. Y claro, Muriel no desconfió y empezó a inhalar del tubo que Reggie pues como que le acercó a la nariz. Y nada, al momento ya Muriel se quedó dormida. Después Reggie la llevó hasta su cama, donde la violó y la estranguló hasta la muerte. Y esta vez sí que ya no fue sin querer, fue algo planificado. Yeah. Y después Reggie enterró el cuerpo de Muriel en el jardín trasero de su casa, exactamente en el mismo sitio en donde había enterrado también el cuerpo de Ruth, la chica de 17 años que fue su primera víctima. A ver, también digo, sin querer tampoco fue, simplemente entiendo que no había una planificación previa de matarla, pero sabes que estás cargándotela cuando estás asfixiándola. No, porque piensa que para ellos era una especie de juego sexual, entonces el juego consistía en te estoy ahogando, te estás asfixiando, pero llegaba un punto en el que cuando ya no podías más, le quitaba las manos y la otra persona respiraba otra vez. Bueno, pues calculó mal. Bueno, ¿entiendes? Pero matar a alguien requiere mucha fuerza. Es heavy. No es fácil. Pero claro, él la fuerza la aplicaba siempre. Lo que pasa es que en el último segundo quitaba las manos. ¿Sabes? Sí, pero yo creo que le dio igual matarla. Le dio absolutamente igual. Claro. De hecho, le gustó. Ya. Y bueno, y diréis, ¿y la policía no hizo nada cuando desaparecieron estas dos chiquitas? No, no hizo nada, ¿no? Entre que eran tiempos de guerra y que la policía no tenía muchas ganas de trabajar, que eso también es verdad, pues la verdad que la policía no puso mucha energía en investigar el paradero de dos mujeres desaparecidas, que encima eran mujeres prostituidas. Y después de eso... Pero bueno, una era... Bueno, una no. Claro. Pero bueno, una sí. Entonces, como que dijeron, pasando. Sí. Y después de eso, Reggie como que pensó que ya se había librado, ¿no? De que lo pillaran. Así que se tranquilizó un poquito con la situación. Además, también estoy pensando que a lo mejor no relacionaron a ambas víctimas, porque a lo mejor una era una persona que no tenía familia y otra pues tenía una vida más estable. Entonces a lo mejor no relacionaron como un patrón. Seguramente. Pero bueno, la tranquilidad tampoco le duró muchísimo porque cuando ya habían pasado 5 años sin matar, Reggie decidió volver a actuar. Y en este caso las víctimas serían Tim y Beryl Evans, que eran como una pareja que se habían casado en 1947 y que en 1948 decidieron mudarse de alquiler a la misma casa en la que vivía Reggie. No entiendo por qué una pareja. Bueno, ya lo verás. Vale. No te adelantes. Me parece raro. Ya lo verás. Me sorprende. Solo que Reggie vivía en la planta baja de esa casa y esta pareja vivía en la primera planta. Vale. Vivían en el mismo edificio. Vale. La cosa es que esta pareja tenía ya una hija y en 1949 Beryl se volvió a quedar embarazada.
y la verdad que pasaban como de tener una hija, ¿no? Así que le pidieron a Reggie que les ayudara a encontrar un sitio en donde poder abortar de forma clandestina este segundo embarazo. Vale. Y Reggie les dijo, perfecto, disteis con la persona adecuada porque yo sé practicar abortos. Madre mía. De esta forma, Reggie se puso como en modo médico y le practicó el aborto a Beryl. Pero claro, Reggie se pasó con el gas anestésico y Beryl murió. Para ese momento, Tim como que ya se había ido de la casa a emborracharse en un pub porque como que no quería ver el momento aborto, digamos. Bueno, era un poco mierdecita de persona. Era un chusmo. Es que a ver. Y cuando volvió, no solo se encontró con que su mujer había muerto en la operación, sino que también su hija de 1 año tampoco respiraba, la que ya había nacido previamente. Dios, quiero tía. decir, la única hija que tenían. Ellos tenían una, no querían tener 2. Pues la una que tenían también estaba muerta. Sí, vete a saber también la situación. A lo mejor no podían. Asumir o no, claro. Un aborto nunca se juzga. Pero, Sí. bueno, pues claro, piensa que de aquellas no había abortos seguros como hoy en día. Ya. Entonces, bueno, pues tiraron de Reggie porque estaban un poco desesperados. Sí. Y Tim, súper borracho, fue a la comisaría a denunciar las muertes de su mujer y de su hija y acusar a Reggie de asesinato. Pero la policía fue a la casa de Arlington Place, acordaros de esa casa, la casa de Reggie, y en una primera búsqueda no dio con los cuerpos. Pero en una segunda búsqueda, cuando examinaron a fondo la casa, encontraron los cuerpos de Beryl y de Geraldine, que era la hija esta, escondidos en un mueble de la cocina. Dios. Y no solo eso, sino que también encontraron un feto de 16 semanas en un baño que había como por fuera de la casa. Madre mía. O sea, era un baño como que estaba al aire libre, digamos, no que había en el fondo de la casa. Y la autopsia reveló que tanto la madre como la hija habían sido estranguladas y que Beryl había sido agredida físicamente y sexualmente antes de su muerte. Y aquí pasó una movida muy heavy, y es que al principio Tim dijo que obviamente el culpable de los asesinatos era Reggie, que había matado a su esposa en una operación fallida de aborto. Pero la policía sospechaba de él, o sea de Tim, porque como por haber aparecido en comisaría estando tan borracho, porque recordemos que él se había ido a emborracharse a un bar. Vale, sí. Así que le sometieron a un interrogatorio tan duro que le hicieron confesar los crímenes que no había cometido. O sea, confesó que había él matado a su mujer y a su hija, cuando él no había hecho nada de eso. ¡Qué fuerte! Pero como que la policía lo manipuló. Ya. Y el 11 de enero de 1950, Tim Evans fue llevado a juicio por el asesinato de su hija y también por el de su esposa, ¿no? Bueno, por el de su esposa no lo llegaron a juzgar, no sé muy bien por qué, o sea, estaba información como que estaba un poco confusa. A lo mejor no tenía suficientes pruebas. Fue una decisión de la fiscalía, como que no llegaron ni siquiera al final a culparle por el asesinato de su mujer, solo de su hija. Claro, bueno, no tiene sentido si te Claro. acusan del asesinato de tu hija. Es que es un poco raro, no logré entender la decisión de la fiscalía. El caso es que solo lo acusaron por el asesinato de su hija. Vale. No sé si la confesión que él hizo era un poco problemática y dijeron, bueno, vamos a tirar solo por aquí por si acaso. Vale. No tengo ni idea. Sí. El caso es que en ese juicio Reggie fue un testigo clave. Claro. Pero no sabía decir el otro que fue Reggie. Al principio lo dijo, pero la policía sospechaba de él por aparecer borracho, no sé qué. Hombre. Yo Pero... qué sé. El caso es que Reggie negó las acusaciones de Tim del momento aborto y dio además pruebas detalladas sobre las peleas constantes entre Tim y su esposa muerta. Peleas que eran inventadas. Reggie también. Vaya capacidad de manipulación tiene. Increíble. El tío. Y en ese juicio Tim fue condenado a muerte y unos meses después fue ejecutado en la horca el 9 de marzo de 1950. Todo por un crimen que no había cometido. Qué es horror. muy fuerte. A ver, yo dije que era malo, pero en realidad... Porque no estuviste con tu mujer en ese momento y te fuiste a emborrachar, pero a lo mejor, yo qué sé... No, él lo a hizo saber como la porque no situación, quería... verlo ya y Claro. pasar... Ya, pero bueno, tienes que estar con Sí. ella. Pero de ahí a que te hagan eso, hombre, Sí, es no. fuerte. Vale, pues después de eso no os creáis que se quedó ahí la cosa, porque la siguiente víctima de Reggie fue su propia esposa, o sea, Ethel. Reggie la estranguló el 14 de diciembre de 1952 para controlarle un ataque de tos. Madre mía. Empezó como masajeándole el cuello, en plan, Ethel de repente empezó a toser, ¿no? Porque imagínate, tenía catarro.
y empezó masajeándole el cuello para calmarle como la garganta para que dejara de tener tos supuestamente. Y al final terminó estrangulándola. ¿Sabes? Como que empezó, venga, tranquila, y de repente la agarró. Madre mía, era como su tentación matar. Justo. Y bueno, ya digo, terminó estrangulándola cuando Ethel ya como que no podía hacer nada para defenderse porque ya tenía las manos en el cuello. Ya. Según Reggie, no podía hacer nada para devolverle la respiración, así que decidió dar fin a su desgracia de la manera menos dolorosa posible. Claro que sí. ¡Guau! Un ángel caído del cielo. Un ángel. En fin, el caso es que sus vecinos empezaron a preguntar por ella y Reggie les decía que estaba como visitando a sus padres en Canadá. Y como ya se había ido más veces, pues la verdad que coló. Pero Reggie sabía que no podía quedarse más en esa casa porque ya era demasiado canteo toda la gente que había muerto allí. Pues sí. Y porque en algún momento no iba a poder mantener más la mentira de que su mujer estaba en Canadá con sus vecinos, ¿sabes? En plan, no vuelven 4 años. Pues No, hombre, sí. así que Reggie dejó su trabajo y vendió casi todos los muebles de la casa, ¿no? Y como despedida final de la casa, decidió que cometería unos 3 últimos asesinatos por estrangulamiento así tontorrones. Ay, Dios mío. Y efectivamente así hizo, ¿no? Asesinó ahogando a 3 mujeres que había conocido en prostíbulos. Y escondió los cuerpos de las 3 mujeres en el hueco de la pared de la cocina, tapiadas literalmente. ¡Qué horror! Y lo peor es que a día de hoy aún no se sabe la identidad de ninguna de estas 3 mujeres. A 2026. Dios mío. No sé qué día soy, pero como 26 de mayo de 2026. Pues no se sabe nada de esto. Bueno, pues después, en marzo de 1953, Reggie se fue por fin de esa casa del número 10 de Rillington Place y le entregó las llaves de la casa al nuevo dueño para dar por terminado el alquiler. No, al nuevo dueño no, perdón, porque claro, él estaba alquilado. Al dueño Sí. original de la casa. Sí. Y se fue. Hijo de puta. Sí. Y unas pocas semanas después, un nuevo inquilino entró a vivir en el piso, ¿no? Porque el dueño pues volvió a alquilar la casa. Cuando el nuevo inquilino tomó posesión de la casa del número 10 de Rillington Place, se dio cuenta de que su nuevo hogar estaba como en buenas condiciones, ¿no? Pero no estaba a su gusto. Como mal distribuido, ¿no? Como que dijo, no me encanta cómo está, ¿no? Vale. Así que necesitaba algunas pequeñas reformitas y se puso manos a la obra como Manolo y Benito. Madre mía, no. Quería hacer estas reformas pronto para poder mudarse con su familia lo antes posible, porque él iba a mudarse con gente. Vale. Pues 3 días después de empezar con el momento reforma, exactamente el 24 de marzo. Un miedo más desbloqueado, sí. también te digo. El 24 de marzo de 1953, al revisar las instalaciones de la cocina, ese nuevo inquilino descubrió que había un hueco en la pared de la cocina, pero que estaba disimulado con un papel de pared. O sea, no es que pusiera ladrillo, masilla, no sé qué. Puso un puto papel de pared tapando el agujero por el que había metido allí los 3 cuerpos. Entonces, claro, realmente era un canteo. Claro, es como si te caes encima del papel y ya se rompe. Literalmente, en plan, o tocas un poquitín. Es que se tiene que notar incluso como a contraluz, no Sí. sé. Bueno, en fin. El inquilino arrancó el papel porque, claro, dijo, él estaba como arrancando todos los papeles porque le parecía una horterada. Y dijo, va, pinto, pongo otro papel distinto, no sé qué. Madre mía. Claro, pues arrancó Ver ese. eso. Arrancó el papel y apuntó con una linterna al agujero No. y empezó a gritar en cuanto descubrió lo que allí había, que era un bulto envuelto en una sábana blanca por la que asomaba un pie. Dios Un mío. pie de mujer. Te tiene que quedar un trauma para toda tu vida. Imagínate. Bueno, dijo que era un pie de mujer, se dio cuenta de esto porque tenía las uñas pintadas. Ay, Yo qué sé. Dios. Ya. Obviamente se le cayó todo el coño y no quiso ver más. Salió de la casa, cerró la puerta con llave y fue corriendo a la comisaría de policía. Y media hora más tarde los policías descubrieron que el pobre chiquito se había quedado corto. No era un cadáver, eran 3, como ya sabéis. Y en el mismo agujero había otras 2 mujeres muertas a mayores de la que el señor había visto, ¿no? Que serían las 3 últimas mujeres que Reggie asesinó y que no sabemos quiénes son aún a día Que de eso hoy. me parece increíble, ¿eh? Es fuerte. Que nunca se descubriese. Nadie denunció sus desapariciones. Dios. Eran mujeres prostituidas, yo que sé, una época muy mala. Ya. No lo sé. Ya. Y a nada que investigaron la suma, pues siguió creciendo. Porque al día siguiente la policía encontró otros 2 cadáveres enterrados en el jardín de la casa. Ay, Dios. Que eran los de Ruth y Muriel. Y uno más debajo de las tablas del suelo de la habitación principal, que era el de Ethel, Dios la mío, enterró esposa de todo en Reggie. su casa. Todo el mundo.
y que curiosamente era la esposa del anterior inquilino de la casa. Entonces, claro, ese mismo día Reggie fue puesto en busca y captura por parte de la policía, ¿no? Y lo buscaron por toda la ciudad, porque a ver, si tu esposa aparece muerta, enterrada, debajo de las tablas de la habitación principal y tú eres el inquilino último de esa casa... Sí, a ver, era muy evidente. Claro. Y nada, un día después Reggie fue capturado. La policía no tardó en descubrir que Reggie había cometido otros asesinatos como los de Beryl y su hija. Y lo peor de todo es que un hombre inocente había sido condenado a muerte y ejecutado por 2 de sus crímenes después como de un juicio en el que Reggie fue el testigo decisivo. Que recordemos que él participó de ese juicio. Y esa es una parte horrible en realidad, Sí. porque que una persona... Y por eso pague estamos por en contra eso. de la pena de muerte, porque puede haber Sí. ese tipo de errores. Sí, Es así. y aunque sea tarde, por lo menos esa persona sale y está viva y disfruta el tiempo que sea. Justo. Y nada, el juicio fue rápido y terminó con una condena a muerte. Y el 15 de julio de 1953, Reggie fue ejecutado en la horca, Dios. en UK. Y nada, este es el caso que te traje hoy. ¿Qué te parece? ¡Guau! Muy heavy. Muy fuerte. Sí, Es una historia muy fuerte y un caso largo, ¿eh? Sí, no sí, os sí. quejaréis, ¿eh? Como 50 minutos llevo hablando. ¿no? Socorro. Tenemos para ratito. Para hacer las tareas de casa, Sí. para cocinar, Total. para hacer todo lo que tú quieras. Bueno, fin. pues ahora me toca. Vale, bien. Vamos allá con la historia. Porque este caso ocurre en 2018, hace súper poco en realidad. Bueno, hace casi 10 años. Bueno, pero es reciente. Sí, no es como el mío. Claro, Sí. exactamente. Pero, o sea, lo digo porque es como que desde la pandemia no tenemos Ya. nada del concepto tiempo. Es rollo, Sí, eso guau, es verdad. es que pasaron 10 años de 2018. No, pasaron 8, pero ya me entendéis. Y yo no tengo el concepto de 2018 de hace tantísimo tiempo. Sí, parece mentira, pero sí, el tiempo pasa rapidísimo. Bueno, el caso es que los protagonistas de esta historia son Mark y Janet. Y vais a alucinar con lo fuerte que es este caso. Sé que lo digo siempre, ¿no? Pero es que todos son fortísimos. Sí, a ver, es que por eso lo escogemos. Claro. Bueno, pues Mark y Janet se conocieron en 1986, siendo súper jovencitos. Ellos vivían en Indiana y Janet trabajaba en un Taco Bell. Es Taco decir, Bell. el mejor sitio del mundo. Lo es. Dios, es que Es insuperable. sí, Es increíble. ese burrito, el Es- quesarito. El quesarito. Uf. Y Taco Bell nunca nos promociona. Esos nachos de pollo. Ay, qué rico. Uf, esos nachos, es verdad. Increíbles. Y una comida súper sana. Súper sana, sí que es verdad Sí. que, claro, Bueno. súper sana. En fin, Taco Bell, si nos escuchas, Pues aquí estamos. puede fluir para ahí ti. una publi de repente. Ahí. El caso es que Mark iba muchísimas veces al Taco Bell, lógicamente cualquier persona que tenga buen gusto pues estaría allí. Cualquiera que tenga uno cerca. Sí. El caso es que siempre se quedaba mirando para Janet, como que era esto de me gusta, si te miro. Lo que pasa es que le daba mucha vergüenza hablarle y al final acababa yéndose sin nada, sin hablar con ella ni interactuar, solo la miraba fijamente. Claro, y Janet solo decía, ¿por qué te vas? Sí, solo Bah. decía eso. El pic del humor. ¿eh? Bueno, el caso es que pasaron 4 años hasta que volvieron a encontrarse. Y esta vez conectaron de verdad, porque estaban como en el mismo grupo de amigos, bueno, tenían gente en común. Y era una pareja preciosa, de esas que se entienden súper bien y que funcionan de verdad. De esas que tú nunca tendrás. Lo iba a decir. Bueno, en fin. El caso es que acabaron juntos. Se casaron y tuvieron una boda por todo lo alto. Pero por cosas del destino no tuvieron hijos. Pero bueno, aún así eran felices, ¿no? En plan, se tenían el uno al otro y sentían que tampoco necesitaban a nadie más. Bueno, pues decidieron no tener hijos, no pasa nada. No, perfecto. Es que a mí no me lo tienes que vender. O sea, entiéndeme. Bueno, el caso es que Mark era el típico que siempre estaba vacilándose, o sea, vacilando y haciendo el tonto. Como que Janet era muchísimo más madura y como más organizada, más trabajadora. Bueno, tenía como más madura. A ver, Ya. él era un hombre, ¿no? Sí. No. a Estoy ver. absolutamente de acuerdo con esa afirmación también. Ayer me dijo una chica, es que mi pareja tiene 50 años y no es maduro, ninguno es maduro. No, es verdad. Y yo, claro, que pensabas que estaba en la edad, la madurez. No, No. da igual. Bueno, el caso es que les iba
súper bien. Eran muy felices y tenían perritos y todo el mundo los envidiaba, como que se entendían. Pero años más tarde empezaron a tener problemas. Sobre 2018 más o menos, las cosas como que empezaron a torcerse un poco. El principal problema de esto fue el problema de siempre, el dinero. Ya. Que al final es la base de todos los problemas. La base. Si te va bien, puedes tener problemas, pero no tantos y más fáciles de resolver. Sí. Que el dinero todo lo soluciona. Todo. Sí. El caso es que económicamente estaban muy mal porque vivían al límite, siempre con gastos. Más que nada porque los dos se habían quedado sin trabajo, entonces como que no tenían ninguna estabilidad. Y comenzaron como a discutir un montón por culpa de temas económicos. Y pasaban un montón de tiempo juntos, entonces como que había muchísima tensión en el ambiente y no se entendían. Aún así, los dos sabían que tenían una relación preciosa que habían creado durante años y era como, bueno, después de tantos años no vamos a dejarlo todo por problemas de dinero. Ya. Que me parece muy bien luchar por la relación. Aunque es verdad que la vida de Mark tampoco era muy fácil porque, bueno, tenían problemas en la familia, había perdido a su padre y a su hermano y todo eso le había afectado un montón y había cambiado bastante su personalidad. Pero bueno, dijeron, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar de cero y vamos a mudarnos a Carolina del Sur. Vale. Y Mark ¿Qué es allí... la Carolina buena? Creo que habíamos llegado a esa conclusión una No me vez. acuerdo. No me acuerdo si había ganado la sur o la norte. Que vuelva a haber debate en los comentarios. Mucho te gusta que comentes. No. Sí. Es que no sé por qué lo digo, en verdad. Claro, sí, no, que no haya debate ninguno. Sí, que haya Ese debate está solucionado. Bueno, el caso es que Mark encontró trabajo, pero Janet es verdad que tenía muy mala suerte porque también era más mayor y como que siempre tienes ese problema de que con mayor edad te cuesta más porque la gente pues tiene un poquito de Edadismo. Exacto. Ya. Sí. Entonces, claro, cogió un trabajo y tenía también mala suerte y la despedían porque en realidad era muy responsable. No creo que estuviese, o sea, que a lo mejor lo hacía mal, ¿eh? Ya. Pero que en realidad no era por pasotismo de ella en principio ni nada. Pero tenía mala suerte, no conseguía o que no la contratasen o si la contrataban la echaban del trabajo. Ya. Y ella no entendía por qué le iba tan mal laboralmente y le afectaba muchísimo porque siempre había sido una persona súper trabajadora. Y claro, ella veía que no, como que se sentía mal, era como no valgo para trabajar, ya soy mayor y todo eso le estaba afectando psicológicamente. Ya. Sí. Y aunque bueno, sí que es verdad que para este momento ya no tenían tantos problemas económicos porque su marido tenía pareja, pero ya digo, ella se sentía mal por no trabajar. Y claro, esto le afectaba. Y en esa época, pues Mark hizo una entrevista para otro trabajo. Bueno, ya tenía trabajo, pero como que fue cambiando y ya les iba bien con el dinero. Y la persona encargada de contratarlo era una chica muy joven llamada Meredith. Meredith Grey. Sí. Hay que quedarse con ese nombre porque va a ser importante. Meredith. Sí, Meredith era muy guapa. La vi, muy mona. Buscaré foto. Sí. No la voy a poner, eso también es verdad. No, sí, la vas a poner. Sí, la voy a poner. El caso es que era una chica así morena, muy guapa, tenía una sonrisa muy bonita y tenía como una cara muy alegre que te daba como mucha confianza, como una chica muy mona, como de 30 y algo. Y había sacado notas súper buenas en la universidad. Había ganado varios premios y hasta había llegado a postularse como ayudante de senadora. Era súper inteligente, era muy brillante y además como muy encantadora, como que tenía una aura especial. Y claro, Mark se había mudado hacía poco y necesitaba este nuevo trabajo donde Meredith era como personal de recursos humanos, ¿no? La encargada de hacerle la entrevista. Y claro, acabó diciéndole, bueno, pues vale, vamos a tener una entrevista, tal. Y Meredith tenía 15 años menos que él. Vale. También lo digo para que se sepa. Y la conexión entre los dos fue inmediata, porque a ella le pareció como súper buen candidato y finalmente lo contrató. Como que sintieron mucho feeling en el sentido de, qué bien nos caemos, qué bien nos llevamos. Que por cierto, ellos vivían en Carolina del Sur, pero porque se habían mudado, pero se volvieron a mudar. Vale. Porque este trabajo estaba en Wilmington y era a donde iban ahora a mudarse. Vale. Se volvían a mudar otra vez más. Vale. Les gustaba un poquito dar vueltas. El caso es que Janet se quedó en Carolina del Sur para vender esta casa que habían comprado cuando estaban viviendo allí.
claro. Y luego se iban a ir a Wilmington para empezar su nueva vida, comprar una casa allí e irse pues con Mark, obviamente porque tenía el trabajo y ella, como estaba con trabajos así que le echaban y todo. Bueno, pues el caso es que el nuevo puesto de Mark era como director creativo en el departamento de marketing de la Universidad de Delaware. O sea, era un buen cargo, entonces por eso también se iba para allí. Ya, sí, como que merecía la pena el cambio. Claro, y a él lo contrató porque como se llevaron tan bien y estaba encantadísimo con su nuevo trabajo. Pero nada hacía presagiar el desastre que se venía encima. Porque resulta que ocurrió lo peor que le podía pasar, que era el amor en este caso. Porque claro, desaparece cuando no lo quieres y aparece justo cuando no debería. Porque Mark se enamoró perdidamente de Meredith. Sí, de la que iba a ser su jefa, jefa encargada de recursos humanos y quien lo había contratado. Y claro, lo peor es que este sentimiento era mutuo. O sea, lo peor para ellos no, pero para la pobre mujer de Mark, pues sí. Y Meredith, además, también estaba casada, así que para el marido de Meredith también. Ya, no era la mejor situation posible. Sí. Estaba casada con un hombre llamado Luke, pero le dijo a Mark que no era feliz en su matrimonio y que llevaba un tiempo pensando en separarse. Y esto sí que era cierto. No estaba bien con su marido, pero da igual. Obviamente. Da igual, eso no es excusa, pero que sí que es cierto que la relación ya estaba en crisis fatal y justo apareció Mark y fue como... apareció este chico. Bueno, ya Perfecto. Mi relación está mal. Sí, encima, claro, se juntó todo. Pues con el paso de las semanas, Meredith terminó atreviéndose a pedirle una cita a Mark. Y él aceptó. Pues se besaron y Mark se sintió fatal por lo que estaba haciendo a su mujer. Tenía muchísimos remordimientos, aunque, como pasa muchas veces en las infidelidades, aunque te arrepientas, sigues adelante. Y claro, la relación no se acabó aquí. Así que Mark no paró. Y la relación entre ellos ya había cruzado una línea hacía muchísimo tiempo, porque ya llevaban un montón de tiempo tonteando y jiji, jaja, hasta que ya, pues, oficialmente no eran pareja en realidad, porque ambos estaban casados, pero en la práctica realmente sí, tenían una relación. Se escribían todo el rato, compartían secretos, hacían planes de futuro y poco a poco habían construido una burbuja donde parecía que el resto del mundo no existía. Y el problema era que la realidad seguía ahí fuera esperándolos. Porque claro, los dos tenían pareja. Y el tiempo pues empezó a echárseles encima porque Janet finalmente consiguió vender la casa de Carolina del Sur y mudarse a Delaware porque seguía con su plan. Ella no sabía nada, pero mientras ella estaba en Carolina del Sur ya estaba todo bien, no molestaba. Hasta que nada, quería empezar una nueva vida junto a su marido en Delaware y intentando convencerse de que podían arreglar las cosas, porque en realidad parecía que todo estaba bien desde fuera. Pero nada más llegar, notó algo rarísimo. Como un recibimiento muy frío, como una sensación de no encajar ya muy bien en su nueva casa. Porque Mark estaba distante, más apagado, como si algo se hubiese roto mientras ella estaba afuera. No había cariño entre ellos y convivían como dos desconocidos intentando fingir que todo seguía igual. Pero ella como que no lo quería ver del todo, pero a la vez sí. No quería romper su matrimonio porque ella quería estar con él y quería seguir con su vida feliz. O sea, entiendo que después de tantos años tampoco te planteas separarte porque ya es tu familia. Y para ti está bien. Bueno, pues ahí empezaron a saltarle todas las alarmas. Como que ella era lista y se fijaba en los detalles. Y vio que Mark no dejaba de mencionar a Meredith, pero muchísimo. Hablaba todo el rato de ella, como que una ocurrencia divertida en el trabajo, que si nadie entendía su humor como Meredith, que si lo lista que era. Como pequeños comentarios, pero que empezaban a construir otra historia diferente. Hombre, sí, porque al final dices, a ver, ¿por qué menciona tanto a esta chiquita? Qué bien se lleva con esta chiquita. Sí, y al final él está enseñándole la realidad. Sí. Pero bueno, ella no podía seguir ignorando que le estaban mintiendo en la cara, porque tenía todo el rato esa sensación. Veía las excusas y cada vez que Mark le mencionaba a Meredith,
como sonreía al hablar de ella y como que en su cabeza todas las piezas empezaban a encajar. Hasta que tuvo clarísimo que ahí estaba pasando algo. Pero claro, cada vez que se lo insinuaba o intentaba enfrentarlo un poco, Mark decía que era todo mentira, que estaba todo en su cabeza, le hacía un poco de luz de gas. Le decía que estaba paranoica y que Meredith en realidad era su jefa. Absoluta luz de gas. Claro, decía, no, son tus películas. Y Janet sí que es verdad que quería creerle, porque claro, después de tantos años juntos todavía se aferraba a esa idea de salvar su matrimonio. Pero claro, esa intuición no llegaba a desaparecer del todo. Y ella estaba ahí pensando y dándole vueltas a están juntos. Hasta que llega San Valentín de 2018. Y ese día cambia todo, porque Janet se sentó delante de Mark completamente tranquila y le soltó una bomba. He contratado detectives privados, han investigado todo y sé perfectamente que estás con Meredith. Así que deja de mentirme y cuéntamelo todo. Y no había contratado a nadie. O sí que los había contratado. Lo verás. Vale. El caso es que en ese instante Mark se le vino el mundo encima, porque ya no podía seguir negándolo. Empezó a llorar, avergonzado, incapaz de mirarla a la cara y terminó confesándolo todo. Le dijo que sí, que estaba teniendo una relación con Meredith, que todo había empezado pues, apenas sin darse cuenta, pero que se les había ido de las manos toda esta relación. Y que Meredith era más joven, que con ella se sentía como más vivo, más ilusionado, aunque sí que es verdad que insistía en que en realidad nunca había querido destruir su matrimonio, pero como que había pasado sin más. Bueno, pues chico, no haber dejado que pasara, Ya. Haberte controlado un poquito. El caso es que intentaba justificarse desesperadamente, decía que eran demasiados años juntos y que no quería tampoco tirar su matrimonio por la borda. Y como que quería intentarlo, ¿sabes? Le pidió perdón, le dijo que la quería y que estaba confundido. Pero sí que es verdad que para Janet daba un poco igual, porque claro, cuando escuchó eso, que llevaban meses temiendo, se le rompió algo dentro de decir, jolín, es que tenía yo razón, no estaba equivocada, no estaba tan loca como he intentado creer. Es que ojo de loca. No Sí, se equivoca. tal cual. Aún así, contra todo pronóstico, decidieron darse otra oportunidad. Y para esto fueron a terapia de pareja. Sí, y hablaron un montón, intentaron reconstruir la confianza que tenían. Incluso durante un tiempo, como que todo fue muy bien. Y Mark sí que es verdad que se le notaba que estaba arrepentido y tomó una decisión definitiva. Cortar completamente la relación con Meredith. Así que durante unas semanas parecía que volvían a conectar. Había más cariño, más complicidad y se esforzaban los dos más. Pero había un problema enorme. Janet ya no confiaba nada en él. Ya, no, Lógicamente, claro. Normal, A ver, también es lógico, después de eso tendrás que ganarte la confianza. Claro, y no es tan fácil ganártela. No, porque a veces aunque quieras perdonar ya no puedes. Que ese es el problema. Pero aquí ocurrió algo rarísimo. Resulta que, claro, ¿te acuerdas de los detectives privados que contrató? Sí, que contrató o no contrató. Claro, es que en realidad Janet sabía todo lo que habían hablado, dónde se veían, todas estas cosas. Bueno, pues Mark metió la mano en el bolsillo de una chaqueta esperando encontrarse 5 eurillos y notó una pequeña bolita. Un micrófono. Sí. Fua. Pensó que era cualquier tontería hasta que lo sacó y vio que era un dispositivo de grabación. Fua, qué perfecta. Claro. Y ahí entendió todo. Porque Janet nunca contrató a detectives privados. Tenías razón. Sí, no te confundías. Todo había sido una mentira para conseguir que confesara, claro. El detective era ella. El detective era ella y sabía todo. ¿Cómo de lista eres? Eres perfecta. Eres perfecta y me parece Enhorabuena. como muy buen truco. Sí. Hay que buscar en internet. Sí, como invadir la privacidad de tu pareja es un buen consejo que puedes dar. Sí, muy bien, Coral. No, pues para, no sé, ahorrar un poco en casa. En vez de contratar a un detective, pues lo haces tú por tu cuenta. Claro. Sí. Qué cuánto daño tan hecho. Bueno, me pareció muy buena idea en realidad. Yo solo tomo notas, ¿vale? Sí, no, claro. Todo había sido un farol para conseguir... Los futuros hombres que puedan tener una relación contigo también están tomando notas.
Donde tú ves una relación tóxica, yo solo veo Sí. grandes No, consejos. tú solo ves lunes. El caso es que después de la confesión, había seguido obsesionada por descubrir si Mark seguía viendo a Meredith. Así que le había colocado grabadoras ocultas en la ropa. A ver, también antes, ¿no? Pero claro, también después, que es lo fuerte. Claro. Ya lo habías descubierto, ¿qué más quieres? Pues, a ver, entiendo que ella quería saber... Hombre, yo ahí entiendo que ya si lo hiciste antes, lo haces después para saber si lo sigue haciendo. Claro, O te está exacto, metiendo el palo. Exacto. Como ya no confiaba en él, Claro. pues dijo, bueno, claro. En fin. El caso es que tenía grabadoras ocultas entre la ropa, además las tenía como cosiditas dentro de sitios, como que Ya. estaba todo muy bien montado. Y claro, cuando Mark lo descubrió, explotó de la rabia, porque en realidad había dejado su relación con una chica que le gustaba, había apostado por su matrimonio, había ido a terapia de pareja. Obviamente, se entiende un poco que desconfíes, pero Sí. a él le dio mucha rabia, porque ahora ya tampoco él iba a confiar en ella. Y una cosa era aceptar que había sido infiel y otra, sentir que vivía vigilado dentro de su propia casa. Y la terapia empezó a volverse muchísimo más oscura, porque ya no hablaban solo de la infidelidad, sino también hablaban del control, de la manipulación, de la obsesión, de la desconfianza enfermiza, y claro, ya era como todo más violento, más complicado. Y mientras tanto, Meredith se estaba divorciando de Luke. Meredith, la amante. De su ex marido, claro. Sí. Porque claro, ella con todo esto de estar con Mark se había dado cuenta de que no quería seguir con su marido y además también decidió separarse un poco de Mark, porque como había vuelto con su mujer, dijo, mira, me separo y ya está. Y terminó mudándose a Pensilvania para empezar de cero, para pues no sufrir en esta etapa de me voy, me alejo de mi marido y me alejo de Mark, de la realidad. y ya está, sí. Janet, que por cierto en este momento tenía 47 años, pues como que intentaba creyendo que podían salvar esta relación. Pero es verdad que Mark nunca llegó a comprometerse del todo, porque seguía hablando un poco de divorcio y claro, esto le hacía muchísimo más daño, el no saber qué iba a pasar con su relación. Ya. Hasta que al final ocurrió lo inevitable, porque en febrero de 2018 Mark se fue a vivir con Meredith, porque la aventura seguía entre ellos. Ya. Sí, como que al final Meredith nunca superó a Mark. Y Mark tampoco nunca superó a Meredith. Sí, porque en realidad se gustaban. Ya. Y así llegamos al 23 de abril de 2018, porque ese día Mark y Janet habían quedado en un restaurante de Newton Square para hablar tranquilamente de los papeles del divorcio, porque aquí ya era como, mira, ya está, lo hemos intentado todo, pero tú estás con ella, pues nos divorciamos. En realidad era idea de Mark lo del divorcio. Ella nunca quiso divorciarse. Obvio. Mark llegó primero y empezó a esperarla. Y al principio sí que es verdad que no le dio importancia al retraso. Pero bueno, poco a poco empezó a sentirse como raro todo. Como que a él le pasaron pensamientos turbios por la cabeza y recibió un mensaje de Janet diciendo que iba a llegar tarde. Pero unos minutos después llegaron otros mensajes. El primero le decía que cancelaba la comida. Y el segundo solo decía, adiós, Mark. Imagínate cómo se sentía, porque aquello no era como un enfado, era como más una despedida. Pero claro, todavía había más. Janet le envió una foto y en la imagen aparecía un cubo de basura con un preservativo usado encima. Y una foto rarísima y desagradable. Pero Mark reconoció inmediatamente el lugar. Parecía ser la parte exterior del apartamento de Meredith. Y ahí todas las alarmas explotaron, porque Mark llamó inmediatamente a Meredith, pero ella no contestaba. Entró en pánico, salió corriendo y condujo hasta el piso, desesperado. Pues cuando llegó, ya estaba allí la policía, los bomberos y emergencias. Y ya vio que era demasiado tarde, porque dentro del piso estaba Meredith y Janet muertas en el suelo de la cocina. Las dos. Sí. Al principio sospecharon de él, pero poco después encontraron el arma debajo del cuerpo de Janet y las pruebas dejaron claro lo que había ocurrido. Janet había matado a Meredith y después se había quitado la vida. Ay, Dios. Y claro, se empezó a descubrir algo más inquietante. Resulta que los investigadores entendieron que aquello no había sido algo de un momento, de una discusión tonta, sino que Janet llevaba semanas, seguramente meses,
preparando todo, porque había comprado un arma, una peluca, había alquilado un coche y había vigilado el piso de Meredith durante días. A ver, sí, claro, planificado estaba. Claro. No, pues retiro lo dicho. Janet, lo siento, no eres perfecta. Claro, exactamente. Vale, a ver, ellos intentaron reconstruir su relación, pero si quiso volver con su amante, pues ya está, solo te queda Es lo que hay, aceptarlo. sí. Es triste, pero pues mira, ya se dará cuenta, ¿no? Y algunos vecinos incluso dijeron haber visto a una mujer rondando por la zona con... Esto me pareció heavy, con binoculares. ¿Perdón? Con prismáticos. Sí, ¿En serio? sí. Y también había comprado unos kits para abrir cerraduras y programas para piratear dispositivos. Aquí estaban también pues esas grabadoras que escondía, las pequeñitas que escondía dentro de la ropa de Mark. Como de pequeñitas. Bueno. Y lo más obsesivo era el nivel de vigilancia al que había llegado, porque cada noche sacaba todas estas bolitas de grabaciones y descargaba todas las grabaciones y volvía a colocarlas antes de Mark despertara. Además, había conseguido acceder a mensajes, conversaciones entre Mark y Meredith. Y no solo las leía, resulta que ella todas las noches se las pasaba transcribiendo a mano las conversaciones. Yo creo que era para ponerle la libreta y decirle, aquí, le dijiste esto. En la página número 5. Sí. Y llegó a llenar 12 libretas enteras con mensajes, llamadas y conversaciones entre ellos. 12. Dios, qué animalada, ¿eh? Sí. Pues resulta que el 20 de marzo de 2018 compró el arma que usaría semanas después e incluso practicó en un campo de tiro. La mañana del crimen había enviado correos electrónicos a familiares y personas cercanas explicando por qué iba a hacerlo. Porque en realidad no era una despedida. Era más bien como una justificación de lo que iba a hacer. Por eso la policía pensó que no quería suicidarse, porque en el coche alquilado encontraron ropa preparada, peluca, como si hubiese pensado en escapar después. Ya. Entonces creen que en realidad se vio sobrepasada por la situación y acabó suicidándose. Puede ser. Pero que no era el plan inicial. Y al final acabó pues con las 3 vidas, la suya, la de su marido y la del amante, que tampoco, vale, sí, está horrible, pero... Sí, hombre, pero no para morir. Exacto, Desde luego. exacto. Y Mark, bueno, Mark no murió, pero su vida le se quedó destrozó la destruida. vida. Y necesitó muchísima ayuda psicológica para procesar cómo la mujer con la que había compartido media vida había llegado a un punto tan extremo. Y además, claro, había perdido a Meredith, la persona con la que quería empezar una nueva vida. Sí que estaban volviendo a empezar a quedar, pero ahí se dio cuenta de que ya no quería estar con su mujer. Ya. Y tiempo después, Mark escribió un libro en el que hablaba sobre la salud mental, la obsesión, el dolor emocional y la importancia de pedir ayuda antes de llegar a situaciones límite. Y claro, una cosa no quita la otra. Mark reconoce en ese libro que hizo muchísimo daño y que gestionó fatal toda la situación de la infidelidad y cómo esto destruyó emocionalmente y psicológicamente a su mujer Janet. Pero evidentemente nada de esto puede justificar jamás lo que ocurrió después, porque al final este caso terminó convirtiéndose en una tragedia enorme, marcada por la obsesión, la desesperación y una salud mental completamente deteriorada. Ya. También te digo, en vez de escribir un libro, antes podía haberse centrado un poco en haber hecho las cosas bien. Sí. Pero claro, nada quita con que Janet, ¿en qué momento se te ocurre matar a Meredith? Que ya estaban haciendo una nueva vida. Sí, exactamente. Bueno. Ya pues tendrías que haberlo superado. Sí, Quizás se hubiese sido un detalle. sí, Pero bueno. En fin, pues hasta aquí el capítulo de hoy, ¿no? sí. Guau. Vaya Guau, dos casos largos, Sí. ¿eh? El mío más fuerte. Sí. Voy a ganar la votación. Igual no, ¿eh? Igual sí. Veremos. Nunca la gano, así que seguro que Sí, siempre la gana. Es como que va por rachas. Rollo, cuando ganas tú, igual ganas 7 Sí. seguidos. Y cuando gano yo, gano 7 seguidos. Sí, puede ser. En plan, no hay como un término medio. Ya. Bueno, y nada, hasta la semana que viene. Hasta el lunes. Chao. Chao.